Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Estamos ya en el capítulo número 10. Hoy vamos a leer el tema Los carbohidratos y las enfermedades crónicas. Espero que les guste. Una de las revelaciones más impactantes que escribió Blake Donaldson recae en su observación de que los pacientes en una dieta baja en carbohidratos no solo perdían peso, sino también veían desaparecer síntomas de otros problemas de salud. Estos incluían enfermedad cardíaca, arteriosclerosis, presión arterial alta, osteoartritis, cálculos biliares y diabetes, conocidos comúnmente en los primeros años del siglo XX como el sexteto de la obesidad. Porque estos 6 problemas se veían con más frecuencia entre las personas obesas que entre quienes fueran constitutivamente más delgados. Más adelante, la mayoría de estos síntomas se agruparon bajo el nombre síndrome X, también conocido como síndrome metabólico. Con los pacientes de su dieta de carne todo el tiempo, Donaldson vio que recurría menos y menos a los carbohidratos para combatir estas enfermedades. Todo parecía mejorar cuando se reemplazaban los carbohidratos con grasa en su dieta. Es decir, ciertamente la clase de aseveración que hacen los charlatanes sobre sus curas milagrosas, que entonces le dio a esta clase de dietas el desafortunado carácter de charlatanería. Pero es una observación común que la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos parezca curar una sorprendente cantidad de padecimientos, y esto ha sido cierto desde que Banting lo observó en sí mismo a principios de la década de 1860, que la enfermedad cardíaca, la diabetes e incluso el cáncer pueden ser causados por las clases de carbohidratos consumidos en las dietas modernas. También ha sido la conclusión de muchos médicos e investigadores que observan a poblaciones primitivas cuando empiezan a comer estos alimentos. El médico alemán Otto Schäfer, por ejemplo, visitó a algunos de esos famosos carnívoros inuit en el Ártico canadiense en 1951. La población que encontró en la isla Baffin no importaba ningún alimento occidental y todavía comían una dieta enteramente de grasa y carne, incluyendo deliciosas exquisiteces como intestino de foca, ojos de pescado y trucha ártica crudos, dentro de pieles de foca cocidas y expuestas al sol durante 2 o 3 días. En algunas regiones del Ártico, la empresa Hudson Bay había empezado a traer cargas anuales de comida, principalmente harina, panqués, té y melaza, pero no todas las comunidades recibían estos cargamentos, lo que le dio la oportunidad a Schäfer de comparar comunidades que recibían un influjo de alimentos occidentales y las que no. Schäfer descubrió que donde los inuit comían, de la vieja forma nativa, parecía prevalecer la buena salud. Después de examinar a 4,000 inuit canadienses, Schäfer informó que no vio señales de deficiencias vitamínicas ni minerales, a pesar de la completa ausencia de frutas o verduras en su dieta. Tampoco producía deficiencia de la vitamina D, la falta de sol en el invierno. La anemia por falta de hierro también era desconocida. Mientras una gran parte de su dieta consistiera de carne fresca y pescado, la mayoría comidos crudos y congelados. De estas observaciones, así como de la información que recolectó en un hospital en Edmonton y en un psiquiátrico cercano, Schäfer concluyó que el asma, las úlceras, la gota, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la colitis ulcerativa eran casi inexistentes entre los inuit, que comían su dieta tradicional, así como las enfermedades de hipertensión y psicosomáticas. Solo vio 2 casos de presión arterial arriba de 100 mmHg y encontró que la arteriosclerosis era menos común en los ancianos inuit que en los ancianos blancos canadienses. La enfermedad cardíaca, escribió, no parece existir entre los esquimales menores de 60 años de edad. En contraste, donde los inuit comían carbohidratos en lugar de su alimento tradicional, su salud declinaba. Un gran número de mujeres y niños sufrían de anemia y descubrió su primer caso de diabetes previamente inexistente en el Ártico canadiense en un inuit que comía estos alimentos civilizados. También encontró infecciones de oído crónicas y mal aliento. En algunos casos, el deterioro de los dientes era tan severo que algunos inuit hicieron sus propias dentaduras de colmillos de morsa. Para Schäfer parecía probable que los inuit, adaptados desde hacía mucho a su dieta de grasa y proteína, no pudieran manejar los almidones y los azúcares que les estaban presentando. En un asentamiento llamado Iqaluit, donde Schäfer descubrió el consumo más bajo de alimentos tradicionales,
la salud de los inuit era la peor que hubiera visto en otras partes. Observó que la condición de comer grandes cantidades de azúcar, la cual tardó siglos en desarrollarse en las naciones occidentales, ha ocurrido con casi una repentina brusquedad en los últimos 20 años para los esquimales canadienses. Schaefer atestiguó cómo una generación perdió su forma de vida y su salud para siempre. Donde los inuit dejaban de comer carne, la reemplazaban con carbohidratos. En Iqaluit, donde los locales comían papas fritas y bebían refrescos, Schaefer le dijo a un periódico local que los cambios dietéticos se acercaban al nivel de genocidio autoinfligido. Schaefer no estaba solo al observar esta transición dietética y su vínculo con las enfermedades crónicas. El cirujano de la Real Armada Británica, capitán Thomas L. Cliff, había visto el mismo fenómeno en muchas áreas remotas a las que viajó en los primeros años del siglo XX y llamó a todas las enfermedades crónicas las enfermedades de la sacarina, porque muchos de estos padecimientos llegaban al unísono con la introducción de carbohidratos refinados, principalmente el azúcar y la harina. Cargamentos enteros de azúcar refinada llegaron a las propias costas de Cliff, cuando Gran Bretaña empezó a anexar islas de las Indias Occidentales en la década de 1670, y los ingleses pasaron de consumir 2 kilos de azúcar per cápita en 1710 a más de 10 kilos per cápita en la década de 1790, un incremento quíntuple. La segunda mitad del siglo XVIII también vio lo que parecen ser los primeros casos de enfermedad cardíaca del país. Dado que este periodo también fue un tiempo en el que los animales domesticados, como las vacas y las ovejas, se estaban criando hasta una extrema gordura, en las fotos se ven casi esféricos, la carne grasosa ha sido una explicación más común para la aparición de enfermedad cardíaca durante este tiempo, no el azúcar. En el siglo siguiente, sin embargo, el consumo promedio de carne permaneció constante o incluso bajó, mientras que los índices de enfermedad cardíaca crecieron. El único elemento de la dieta que mantuvo el paso con el aumento en la enfermedad cardíaca fue el azúcar. Para finales del siglo XIX, el británico promedio estaba consumiendo alrededor de 40 kilos al año. En comparación, la industria alimenticia estadounidense a finales del siglo XX estaba proveyendo más de 75 kilos de azúcares per cápita, lo que ahora incluía jarabe de maíz de alta fructosa. La otra enfermedad crónica importante cuya aparición pareció coincidir con la llegada de los carbohidratos refinados fue el cáncer. Este pasó de ser una rareza en poblaciones aisladas como los inuits a un asesino común, y el cambio sucedió cuando estas poblaciones empezaron a consumir azúcar y harina blanca. La documentación para este aumento astronómico en el cáncer no era poca. Tampoco estaba restringida a una o dos opciones recibidas de un médico residente de las zonas agrestes de África y Asia. De acuerdo con el historiador y periodista británico J. Ellis Barker, en su libro Cancer, How It is Caused, How It Can Be Prevented, en 1924 quiso demostrar que la evidencia incluía una gran cantidad de informes y estudios de todo el mundo, muchos de los cuales se publicaron originalmente en el British Journal of Medicine o The Lancet, ambas revistas respetables, o en publicaciones locales como el East African Medical Journal. Virtualmente todos los recuentos que juntos apoyaban la opinión de que el cáncer, además de otras enfermedades crónicas, estaba de hecho ausente en poblaciones aisladas y solo aparecía con la llegada de los carbohidratos occidentales. George Prentice, un médico que pasó tiempo con los pueblos aislados en el sur de África a principios del siglo XX, observó una larga lista de enfermedades que tendían a aparecer en esas poblaciones asiladas casi simultáneamente, algunas de las cuales incluiría Donaldson después de su sexteto de la obesidad. Enfermedad cardiovascular, hipertensión e infarto, cáncer, obesidad, diabetes mellitus, caries, enfermedad periodontal, apendicitis, úlceras pépticas, diverticulitis, cálculos biliares, hemorroides, constipación y venas varicosas. Estas enfermedades se agruparon cuando llegaban juntas e inevitablemente aparecían cuando las poblaciones remotas tenían su primera exposición sostenida a alimentos occidentales. ¿Qué introdujo el oeste a estas poblaciones remotas? La historia que los expertos en nutrición nos han contado desde siempre es que el mundo industrializado trajo dietas altas en grasa, densas en energía con un contenido sustancial de alimentos animales
Esa es una cita de un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2002, el cual refleja la visión popular. Sin embargo, parece claro, según recuentos históricos como el de Schaeffer y otros, que lo que exportaron los occidentales a los países más pobres desde los primeros días en adelante se limitó a lo que podía empacarse y conservarse fácilmente. Eso significaba no carne y no lácteos, dado que estos alimentos se echaban a perder muy fácilmente, aunque la manteca era una excepción ocasional. No, lo que viajaba a estas poblaciones en cada rincón al que pudiera llegar el comercio occidental eran 4 elementos altamente portables y populares: azúcar, melaza, harina blanca y arroz blanco. En otras palabras, carbohidratos refinados. Con estos alimentos occidentales llegaron las enfermedades y así estas enfermedades se llamaron enfermedades occidentales o las enfermedades de la civilización. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro La grasa no es como la pintan. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.